En el siglo XVI, un verdadero terremoto sacudió los cimientos de Europa. Y no fue un desastre natural, fue una revolución de ideas que cambió el poder, la fe y la sociedad para siempre. Todo empezó con un solo hombre y una pregunta que, sin saberlo, cambiaría la historia de Occidente. Y esa es la gran pregunta que vamos a desglosar hoy. ¿Cómo es posible que un monje, armado solo con su conciencia y la Biblia, pudiera desafiar a la institución más poderosa del planeta y terminar fracturando la cristiandad? Bueno, vamos a meternos de lleno en esta historia. Para entender la magnitud de lo que pasó, primero tenemos que viajar en el tiempo y ver cómo era el mundo que estaba a punto de estallar. A principios del 1500, Europa vivía bajo el dominio casi total de una sola fuerza, la Iglesia Católica Romana. Y a ver, la Iglesia no solo guiaba la vida espiritual de la gente, era una potencia política y económica brutal. Y justo en el corazón de ese poder, en Roma, el Papa León X tenía un proyecto, digamos, monumental, la nueva Basílica de San Pedro. Claro, una obra de ese tamaño necesitaba una cantidad de dinero igual de grande. ¿Y cuál fue la solución? La venta de indulgencias. Y el eslogan de venta, que se le atribuye al predicador dominico Johann Tetzel, era, increíblemente directo y, la verdad, muy efectivo. La idea era simple. A cambio de dinero, se podía comprar una rebaja en el tiempo que un alma pasaría en el purgatorio. La salvación se había convertido, básicamente, en una transacción comercial. Pero, mientras la Iglesia vendía certezas a diestra y siniestra, en un monasterio alemán, un monje estaba ahogándose en dudas. Se llamaba Martín Lutero, y su crisis de fe personal se iba a convertir en la chispa que encendería toda la reforma. Y esto es clave entenderlo, ¿eh? Lutero no quería empezar ninguna revolución. Él era un creyente súper devoto, casi obsesivo. Se castigaba, ayunaba, estaba desesperado por sentirse digno ante los ojos de Dios. Pero nada le daba paz. Sentía que hiciera lo que hiciera, nunca sería lo suficientemente bueno. Y entonces, estudiando las Escrituras, ¡pum!, encontró su respuesta. La revelación que lo cambió todo fue esta: la salvación no se gana, se recibe. A diferencia de lo que enseñaba la Iglesia, que la salvación venía por la fe y por las buenas obras, Lutero llegó a la conclusión de que era un regalo de la gracia de Dios, que se aceptaba únicamente por la fe. Y si era un regalo, no se podía ganar con obras, y mucho menos se podía comprar con dinero. Las indulgencias entonces eran un fraude total, teológico y moral. Con esta nueva y poderosa convicción, la crisis privada de Lutero estaba a punto de convertirse en un desafío público que iba a resonar por toda Europa. El momento que simbólicamente lo inicia todo es legendario. Lutero publica sus famosas 95 tesis, que en realidad eran como puntos para un debate académico sobre las indulgencias. Pero el verdadero acelerador de la historia fue la imprenta de Gutenberg. Gracias a esta tecnología, lo que debía ser un debate local se imprimió y se distribuyó por toda Alemania y Europa en cuestión de semanas. Sin la imprenta, es muy probable que a Lutero lo hubieran silenciado, como a tantos otros críticos antes que él. La reacción de Roma, como se imaginan, fue furiosa. El Papa lo excomulgó. Y en 1521, Lutero fue llamado a presentarse ante la Dieta de Worms, una asamblea imperial presidida por el mismísimo emperador. Hay que imaginarse la escena. Un simple monje parado frente al hombre más poderoso de Europa, el emperador Carlos V, quien le exigió una sola cosa: que se retractara. Y esta es la respuesta que sella su destino y el de todo un continente. Con estas palabras, Lutero se niega a someter su conciencia a la autoridad de la Iglesia o del emperador y apela únicamente a la Biblia. Ese fue el punto de no retorno. La ruptura ya era definitiva. Declarado hereje y prófugo, Lutero fue secuestrado por su protector, un príncipe llamado Federico de Sajonia, y lo escondió en el castillo de Wartburg. Y allí, escondido, llevó a cabo su siguiente acto revolucionario. Tradujo el Nuevo Testamento al alemán que hablaba la gente común. Esto no solo puso la Biblia en manos del pueblo por primera vez, sino que ayudó a unificar el idioma alemán y promovió muchísimo la alfabetización.
Pero, claro, una vez que se desató este principio de la conciencia individual y la interpretación personal de las escrituras, el movimiento se le escapó de las manos a Lutero muy rápido. Fue como abrir una auténtica caja de Pandora de consecuencias sociales y políticas que nadie había previsto. Los campesinos alemanes se tomaron la idea de la libertad cristiana de Lutero de forma muy literal y se levantaron en masa contra los señores feudales que los oprimían. Lutero, completamente horrorizado por el caos y la violencia, se puso del lado de los príncipes y condenó la rebelión de una forma brutal. La represión fue terrible. Más de 100.000 campesinos fueron masacrados. Y el movimiento religioso también se rompió en 1000 pedazos. Lo que había empezado como una sola protesta se dividió en un montón de corrientes. Ulrico Zwinglio en Suiza fue todavía más radical, quitando todas las imágenes y la música de las iglesias. Juan Calvino, por su parte, estableció un gobierno teocrático súper estricto en Ginebra. Y en Inglaterra, el rey Enrique VIII rompió con Roma, pero no por teología, sino por razones políticas. Quería divorciarse y, de paso, quedarse con todas las tierras de la iglesia. Y esto nos lleva a un punto crucial. La reforma no fue solo una cosa de religión. Para muchos príncipes alemanes fue una oportunidad política y económica increíble. Les dio la excusa perfecta para desafiar la autoridad del emperador católico, Carlos V, para confiscar las gigantescas riquezas y tierras de la Iglesia en sus dominios y, en fin, para consolidar su propio poder. La teología se convirtió en la justificación ideal para la ambición política. El resultado de toda esta agitación teológica, social y política fue un continente que cambió para siempre. El sueño de una Europa unida bajo una sola fe se había acabado. El emperador Carlos V luchó por décadas para aplastar el protestantismo y restaurar la unidad católica a la fuerza. Y sí, ganó batallas importantes, como la de Mühlberg, pero al final fue una derrota política. Simplemente no pudo erradicar las nuevas creencias. Así que la solución inevitable llegó en 1555, con la Paz de Augsburgo. Y esta paz estableció un principio que redefinió la soberanía, cuyos regio ellos religió, o sea, la religión del rey es la religión del pueblo. Esto reconoció oficialmente la división religiosa de Europa, aunque, ojo, no le daba libertad religiosa al individuo. Cada quien tenía que seguir la fe de su gobernante o irse a otro lado. Pero esta paz fue solo una tregua. Las tensiones que no se resolvieron y que ahora incluían también al calvinismo, finalmente explotaron en la Guerra de los 30 años, uno de los conflictos más destructivos de la historia de Europa. Lo que empezó como una pelea religiosa se convirtió en una lucha por el poder en el continente, y el costo humano fue catastrófico. Para que se den una idea, en los territorios alemanes, algunas regiones perdieron hasta la mitad de su población por la guerra, el hambre y las pestes. Entonces, ¿cuál es el legado final de esta revolución que nadie planeó? Podemos resumirlo en 4 puntos clave. 1. El fin de la unidad religiosa en Europa. 2. Un impulso masivo a la educación para que la gente pudiera leer la Biblia. 3. El fortalecimiento del Estado-nación, que le ganó poder a la Iglesia. Y 4. Un nuevo enfoque en el individuo y su relación personal con Dios, sentando las bases del mundo moderno. Y es fascinante pensar que todo esto surgió de la búsqueda de paz interior de un solo hombre. Lutero nunca se propuso romper un continente, ni mucho menos desatar un siglo de guerras. Él solo quería saber cómo un pecador podía encontrar la paz con un Dios justo. Y esa pregunta, en ese preciso momento de la historia, resultó ser lo suficientemente poderosa como para derrumbar un mundo entero. Lo que nos deja con una última reflexión. ¿Fue la fuerza de las ideas de Lutero lo que creó una nueva era? ¿O las tensiones políticas, económicas y tecnológicas de principios del siglo XVI ya habían preparado el escenario y solo estaban esperando a que alguien encendiera la mecha? Es una buena pregunta para seguir pensando.